Durante años, un poderoso millonario vivió aislado con un hijo que el mundo había dado por perdido. Un niño que nació paralizado y sin poder hablar, diagnosticado con un autismo severo. Pero la llegada de una nueva empleada, una mujer con su propio dolor a cuestas, estaba a punto de desvelar una verdad que lo cambiaría todo y transformaría sus vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale me gusta a este video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Alejandro Valverde vivía en una enorme y silenciosa mansión, lejos de todo. Después de convertirse en uno de los hombres más ricos del país, decidió dejar atrás su mundo de negocios. Ahora lo único que le importaba era su hijo. Mateo nació con autismo severo y parálisis física, y nunca había pronunciado una palabra en su vida. La esposa de Alejandro había fallecido unos años antes, y desde entonces su único objetivo había sido cuidar de Mateo. La mansión contaba con médicos, terapeutas y equipos especiales por todas partes. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Alejandro se sentaba junto a la cama de Mateo esperando alguna reacción. Pero Mateo siempre mantenía la mirada fija al frente, sin decir nada. Incluso un pequeño sonido o movimiento habría hecho sonreír a Alejandro, pero nunca llegaba. A pesar de todo, Alejandro nunca faltó un solo día. Le leía libros, ponía música suave e intentaba hablar, esperando que su hijo pudiera entender, pero el silencio nunca cambiaba. Alejandro gastó millones en expertos médicos de todo el mundo. Los traía en jets privados y ofrecía pagos enormes si podían ayudar a Mateo. Algunos médicos se quedaban semanas probando nuevos métodos, realizando pruebas o sugiriendo diferentes rutinas. Otros se marchaban rápidamente tras darse cuenta de que no había nada más que hacer. Los terapeutas iban y venían. Logopedas, terapeutas ocupacionales, incluso investigadores experimentales. Algunos probaron nuevos dispositivos de comunicación. Otros se centraron en las respuestas sensoriales. Pero sin importar lo que intentaran, Mateo permanecía en silencio e inmóvil. Alejandro llevaba notas detalladas de todo. Se aseguraba de que su personal siguiera rutinas estrictas, esperando que la estructura ayudara a Mateo a sentirse seguro. Cada habitación estaba ajustada para satisfacer las necesidades de Mateo. La temperatura, la iluminación y los sonidos estaban controlados para evitarle cualquier tipo de estrés. Sin embargo, después de cada esfuerzo, nada cambiaba. Alejandro sentía el peso de la decepción cada vez que un nuevo intento fracasaba, pero se negaba a rendirse incluso cuando parecía no haber esperanza. La mayoría de los días, Alejandro no salía de casa. Tenía reuniones por videollamada, pero sus pensamientos nunca estaban completamente en ellas. Su atención total estaba siempre en Mateo. Aprendió sobre autismo, terapias y funciones cerebrales leyendo cada artículo y libro que podía encontrar. Llevaba un diario del comportamiento de Mateo, incluso los cambios más pequeños, una mirada de reojo, un parpadeo. Eran registrados y estudiados. Creía que tal vez un día vería un gran avance. En cada comida, Alejandro se sentaba junto a Mateo, hablando lentamente, describiendo lo que había en el plato. Cuando llevaba a Mateo a pasear por el jardín, le sostenía la mano con delicadeza y le hablaba de las plantas, del cielo o de recuerdos de su esposa. Estos momentos diarios le daban a Alejandro una pequeña sensación de paz, incluso cuando no había respuesta. Esperaba que, de alguna manera, su hijo pudiera sentir el amor detrás de cada palabra, de cada movimiento, aunque no pudiera demostrarlo. Por la noche la casa estaba en silencio. Alejandro a menudo se quedaba despierto, observando los monitores que mostraban la habitación de Mateo. Había instalado cámaras para asegurarse de que no se le escapara nada. Miraba la pantalla durante horas, esperando ver algo diferente. Tal vez un movimiento de mano, un cambio en la expresión facial, pero la mayoría de las noches eran iguales.
Mateo dormía tranquilamente, sin sonido ni movimiento. A veces, Alejandro entraba sigilosamente en la habitación y se sentaba en una silla junto a la cama. Le susurraba a su hijo, le hablaba de recuerdos con su madre, o simplemente permanecía en silencio. Esas noches eran duras. La quietud hacía que Alejandro se sintiera solo. Extrañaba terriblemente a su esposa y, más que nada, deseaba que ella pudiera ver lo mucho que se esforzaba. A veces lloraba en silencio, no por debilidad, sino porque el silencio era demasiado abrumador. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero cada vez se prometía a sí mismo que seguiría adelante por Mateo. Alejandro tenía poder, dinero y todas las conexiones que pudiera necesitar. En los negocios podía resolver problemas rápidamente. Si algo se rompía, contrataba a gente para que lo arreglara. Si un trato fracasaba, hacía otro mejor. Pero con Mateo, nada de eso funcionaba. Ninguna cantidad de dinero podía cambiar su condición. Ningún experto podía garantizar un resultado. Alejandro odiaba sentirse impotente. Era algo que nunca había experimentado antes de ser padre. Su vida siempre había girado en torno al control, el éxito y los resultados. Pero ahora todo dependía de algo que no podía forzar, una reacción de su hijo. Este sentimiento de desamparo era nuevo y doloroso. Aún así, seguía intentándolo. Cada decisión, cada acción, cada dólar gastado era para un único objetivo. Oír hablar a Mateo, lo imaginaba a menudo. Solo una palabra, no importaba cuál fuera. Incluso un simple papá lo cambiaría todo. Ese sueño permanecía en su corazón, dándole la fuerza para seguir adelante. Una tarde, como muchas otras, Alejandro estaba sentado en la sala de terapia con Mateo. Una terapeuta estaba jugando con dispositivos de sonido, esperando provocar una reacción. Alejandro observaba atentamente, esperando en silencio que hoy fuera diferente. Mateo estaba sentado inmóvil, con los ojos entreabiertos, sin mostrar interés en el ruido. Al cabo de un rato la sesión terminó. La terapeuta negó con la cabeza suavemente y salió de la habitación. Alejandro se quedó sentado junto a su hijo. Le tomó la mano a Mateo y le susurró suavemente: «Estoy aquí, hijo. No voy a ninguna parte». Se quedó allí mucho tiempo, sin decir nada más, solo sosteniendo la mano de Mateo y escuchando el silencio. Este silencio que una vez hizo que Alejandro se sintiera tan roto, se había convertido en algo con lo que aprendió a vivir. Era doloroso, pero era honesto. Era un padre que amaba profundamente a su hijo, pasara lo que pasara, y a pesar de todo lo que había hecho, lo único que deseaba era una cosa: escuchar la voz de su hijo por primera vez. Sofía Ramos llegó a la mansión Valverde en una mañana lluviosa. No traía mucho, solo una maleta y una foto doblada de su pequeña hija, que había fallecido solo unos meses antes. Sofía no habló mucho durante la entrevista. Alejandro Valverde apenas hizo preguntas. La agencia la había recomendado como alguien callada, eficiente y de confianza. Eso fue suficiente. Alejandro no esperaba mucho. La mayoría de los empleados no duraban mucho en la mansión. Algunos no soportaban el silencio. Otros se iban porque no podían conectar con Mateo. Pero Sofía fue diferente desde el principio. Recorrió la casa lentamente, observando todo sin decir una palabra. No preguntó por el costoso equipo, ni por la larga lista de instrucciones. Escuchó. Cuando le presentaron a Mateo, no intentó darle la mano ni llamar su atención. Simplemente asintió y se sentó en un rincón de la habitación doblando la ropa, como si siempre hubiera estado allí. Respetó el espacio y por alguna razón eso se sintió correcto. Sofía no trataba el trabajo como una tarea. Se movía silenciosamente por los pasillos, haciendo su trabajo sin llamar la atención. En la cocina limpiaba sin poner música alta ni hacer ruidos innecesarios. No hacía preguntas sobre la condición de Mateo. No intentaba dar consejos ni compartir historias personales. Simplemente hacía su trabajo y se mantenía en calma. Alejandro comenzó a notar su comportamiento. Nunca se apresuraba, nunca forzaba una sonrisa. No había una alegría falsa. Era como si entendiera que esta casa tenía su propio ritmo.
lento, silencioso, pesado. Sofía no luchaba contra eso. Se adaptaba. En el almuerzo, a veces se sentaba cerca mientras Alejandro alimentaba a Mateo. No ofrecía ayuda a menos que se la pidieran. No apartaba la mirada de Mateo, pero tampoco lo miraba fijamente. Su presencia se convirtió en parte del fondo, no intrusiva, solo constante. Era extraño, pero reconfortante. Alejandro, que siempre estaba tenso con gente nueva, no sintió la necesidad de explicarse ante ella. Eso era nuevo para él. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Era difícil decir por qué. Nada importante había cambiado. Mateo seguía en silencio, seguía distante, pero la sensación en la casa era más ligera de alguna manera. Alejandro se encontraba menos agotado al final de cada día. Sofía continuó permaneciendo cerca de Mateo durante partes del día, nunca hablándole directamente a menos que tuviera sentido. Una vez le colocó una manta suave en el regazo, sin decir nada. Otra vez abrió ligeramente la ventana cuando la habitación se sentía cálida. Estas pequeñas acciones, hechas sin aspavientos, comenzaron a importar. Una tarde, Alejandro entró en la habitación y vio los ojos de Mateo, siguiendo a Sofía mientras ella se movía de un lado a otro de la habitación. Fue un movimiento diminuto, pero llamó la atención de Alejandro. No dijo nada, pero lo sintió. Sofía no había intentado llamar la atención de Mateo, pero la tenía. Y eso, de alguna manera, marcó más la diferencia que cualquier sesión de terapia. Alejandro comenzó a pensar más en Sofía, no de una manera romántica, sino con curiosidad. ¿Quién era esta mujer que había logrado encajar en la parte más difícil de su vida sin hacer ruido? Revisó su expediente de nuevo. Ninguna señal de alerta, solo notas sobre que era responsable, callada y que recientemente había pasado por una pérdida personal. No le preguntó al respecto. Se notaba que todavía estaba sufriendo. Reconoció en sus ojos la misma tristeza que veía en el espejo. Una noche, mientras se cruzaban en el pasillo, Alejandro se detuvo y dijo: «Gracias por lo que estás haciendo». Sofía pareció sorprendida, pero asintió suavemente. «De nada», dijo y siguió caminando. No fue una conversación profunda, pero fue lo máximo que se habían dicho desde que llegó. Ese breve intercambio permaneció en la mente de Alejandro por el resto de la noche. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien más entendía el silencio. Pasó más tiempo, y la presencia de Sofía continuó cambiando las cosas lentamente. El personal también lo notó. La mansión se sentía menos fría, menos como un hospital. Sofía no hablaba mucho con los otros empleados, pero la respetaban. Siempre ayudaba cuando era necesario. Nunca se quejaba y nunca actuaba como si estuviera por encima del trabajo. Cuando llegaban nuevos terapeutas, los saludaba cortésmente, pero no intentaba impresionarlos. Se enfocaba en Mateo, incluso cuando no parecía que él la notara, pero lo hacía. Un día, durante una sesión de terapia, Mateo giró ligeramente la cabeza cuando Sofía entró en la habitación. Fue pequeño, apenas perceptible, pero Alejandro lo vio. No dijo nada, pero por dentro sintió esperanza. Sofía estaba haciendo algo que nadie más había hecho, no con palabras ni planes, sino con paciencia. No intentó romper el silencio. Vivía dentro de él, y esa pequeña diferencia estaba creando un cambio real. Un momento silencioso a la vez. Alejandro había visto a docenas de profesionales intentar y fracasar. Cada uno llegaba con confianza, prometiendo resultados. Usaban herramientas sofisticadas, nuevas teorías y sonrisas esperanzadoras. Pero siempre se iban con decepción. Sofía no prometió nada. No hizo preguntas ni trató de demostrar su valía. Simplemente estaba allí, presente, tranquila y constante. Alejandro notó que Mateo parecía más relajado cuando Sofía estaba cerca. No sonreía ni hablaba, pero parecía más a gusto. La casa, antes llena de estrés y presión, ahora se sentía como un lugar donde algo real podía suceder. Alejandro todavía no sabía exactamente qué estaba haciendo Sofía, pero por primera vez en años vio una diferencia que no podía explicarse con la ciencia. Alguien finalmente estaba encajando en el silencio sin tratar de arreglarlo.
y eso de alguna manera marcó toda la diferencia. La llegada de Sofía había cambiado silenciosamente la atmósfera de la mansión. Alejandro no lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Algo estaba sucediendo y ya había comenzado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale me gusta a este video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Sofía comenzó a notar pequeñas cosas sobre Mateo que otros habían pasado por alto. Al principio eran reacciones diminutas. Una mañana, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó el sonido del grifo corriendo y vio a Mateo mover ligeramente los dedos. Él estaba sentado cerca, como de costumbre, en silencio. Pero algo en el sonido del agua lo había alcanzado. Más tarde, lo observó mientras comenzaba a llover afuera. Sus ojos se volvieron lentamente hacia la ventana. No sonrió ni habló, pero miró la lluvia caer durante mucho tiempo. No fue solo una mirada al azar. Había algo enfocado en ella. Sofía prestó mucha atención a partir de ese momento. Comenzó a probar cosas en silencio, sin presionar. Cuando el jardinero usaba una manguera cerca de la puerta trasera, los ojos de Mateo seguían el sonido. Sofía se dio cuenta de que el agua, en cualquier forma, parecía conectar con él. Fue el primer patrón real que había visto en su comportamiento. Comenzó a usar este descubrimiento con delicadeza. Sofía no le dijo nada a Alejandro al principio. No quería crear falsas esperanzas. En cambio, ajustó la rutina diaria en pequeñas formas. Durante las últimas horas de la mañana, llevaba a Mateo afuera, no muy lejos, solo al borde del jardín, donde había un camino de piedra cerca de una pequeña fuente. No le hacía preguntas ni le daba instrucciones. Simplemente caminaba a su lado, empujando su silla de ruedas lentamente, y dejaba que el entorno hablara por sí mismo. Cuando se acercaban a la fuente, lo notó de nuevo. Su cuerpo se relajaba ligeramente, su respiración se ralentizaba, y sus dedos se movían un poco más. Veces miraba hacia el agua como si tratara de entenderla. Sofía no presionó para obtener más, lo llevaba allí casi todos los días cuando el tiempo lo permitía. Cuando llovía, abría un poco la ventana de su habitación para que pudiera escuchar el sonido. Cada vez Mateo parecía más tranquilo. Una tarde, Sofía se sentó junto a Mateo cerca del borde de la piscina. Colocó su silla bajo la sombra y se sentó en un banco cercano con un libro. No leyó en voz alta y no le pidió que escuchara. Simplemente dejó que el suave ruido del filtro de la piscina se convirtiera en el fondo. Sofía tuvo cuidado de no hacerle sentir que lo estaban probando. Esto no era terapia, era simplemente estar presente. Después de unos 15 minutos, notó algo nuevo. La cabeza de Mateo se giró lentamente hacia el agua. Luego su mano se contrajo ligeramente. Sus ojos no divagaron. Se quedaron fijos por un corto tiempo. Sofía no dijo nada. Solo esperó. Momentos como ese no duraban mucho, pero eran diferentes. Su atención ya no flotaba por todas partes. Estaba aquí con ella y con el sonido. No eran accidentes. Durante los días siguientes, siguió ocurriendo lo mismo. Cuanto más tiempo pasaban cerca del agua, más receptivo se volvía Mateo. No de grandes maneras, sino de formas pequeñas y reales. Finalmente Alejandro se dio cuenta. Vio el cambio en la rutina. Primero, Sofía pasaba más tiempo con Mateo afuera, y su hijo parecía más tranquilo después. Un día observó desde la ventana cómo Sofía empujaba a Mateo hacia el jardín. Mateo no se resistía como a veces lo hacía. Su cuerpo parecía más cómodo. Alejandro no interrumpió. Esperó hasta que regresaron adentro. Más tarde, durante la cena, se sentó frente a Mateo y observó de cerca. Los ojos de su hijo siguieron a Sofía mientras pasaba con una bandeja. Alejandro no había visto ese tipo de conciencia en años. Ya no era solo rutina, había presencia. Alejandro finalmente le preguntó a Sofía, ¿qué estás haciendo diferente? Ella se encogió de hombros ligeramente. Solo dejarlo estar cerca de lo que lo calma, dijo. Esa respuesta se quedó con él. No era un método complicado. No había máquinas ni programas especiales involucrados. Se trataba de notar y respetar las pequeñas cosas. Y por primera vez,
Alejandro comenzó a creer que algo estaba cambiando. Alejandro comenzó a unirse a ellos en algunos de sus paseos. Al principio se quedaba unos pasos atrás, dejando que Sofía guiara. No quería interrumpir lo que fuera que estuviera sucediendo. Observó cómo ella movía con calma la silla de Mateo, hacia la fuente o se sentaba en silencio, cerca de la piscina. Mateo no reaccionaba con fuerza, pero era diferente. Había menos tensión en su rostro y cuerpo. Alejandro recordó cómo todos los expertos habían intentado forzar la interacción. Habían traído juguetes, luces intermitentes, máquinas de sonido, pero nada de eso funcionó. Ahora con Sofía no había expectativas, solo silencio y atención. Alejandro comenzó a pensar que este podría ser el camino que había estado buscando. Quizás la clave no estaba en arreglar o enseñar, sino en esperar y escuchar. Sintió que algo cambiaba dentro de él también. Por primera vez en años se permitió sentir esperanza. No una esperanza dramática que cambia la vida, solo lo suficiente para seguir adelante. Lo suficiente para creer que tal vez, finalmente había un camino a seguir. A medida que pasaban los días, la casa continuaba cambiando de maneras pequeñas, pero importantes. Sofía no trataba a Mateo como un problema a resolver. Lo trataba como alguien que tenía su propia forma de ver el mundo. Nunca pidió progreso, pero el progreso llegó de todos modos. Mateo no hablaba, pero ya no estaba completamente distante. Su cuerpo se movía con más libertad cuando estaban afuera. Sus ojos se mantenían enfocados por más tiempo, y a veces, cuando el agua corría en la cocina o la lluvia golpeaba las ventanas, miraba hacia ella con tranquila curiosidad. Alejandro también lo vio. Cada pequeño cambio le daba más razones para creer. Lo que una vez pareció un mundo silencioso y vacío, se estaba llenando lentamente de señales. No palabras, sino signos. Sofía había encontrado algo dentro del silencio, y ahora todos comenzaban a sentirlo. Alejandro todavía no sabía a dónde conduciría, pero ahora podía verlo claramente. Un nuevo camino había comenzado, y todo empezó con esas silenciosas reacciones al agua. Era una tarde calurosa, y el sol todavía estaba alto en el cielo. Sofía empujaba la silla de ruedas de Mateo lentamente por el sendero del jardín, siguiendo la rutina habitual que habían desarrollado en las últimas semanas. El jardín se había convertido en un espacio pacífico para ambos. Lo llevó cerca de la piscina donde él solía relajarse. El agua brillaba tranquilamente, y Sofía se sentó a su lado, limpiándole la frente con una toalla fresca. Mateo no se movía mucho, pero ella podía ver que su cuerpo no estaba tenso como solía estar. Después de un rato, notó que estaba sudando más de lo habitual. Su camisa estaba húmeda y sus manos pegajosas. Pensó que podría ayudar a darle un baño. Fue una idea simple, nada planeado, solo algo que tenía sentido en ese momento. Así que giró suavemente su silla y lo llevó de regreso al interior de la casa. Alejandro estaba en su estudio. Sofía no le dijo a nadie. Simplemente hizo lo que sintió que era correcto. Dentro del baño, Sofía se tomó su tiempo. Abrió el agua y comprobó la temperatura con la mano. No la quería ni demasiado caliente ni demasiado fría. Cuando estuvo perfecta, llenó una palangana de plástico y la colocó a su lado. Le subió suavemente las mangas a Mateo y le quitó la camisa. Su cuerpo estaba rígido al principio, como a menudo lo estaba. Botella se movió lenta y tranquilamente. Sumergió una toalla suave en el agua y comenzó a limpiarle los brazos, desde los hombros hasta las manos. Mientras lo limpiaba, tarareaba suavemente una melodía. No una canción con palabras, solo una melodía tranquila que recordaba de su infancia. Su voz era baja y constante. No pretendía entretener. Era solo algo para mantener el momento cálido y gentil. Mateo no reaccionó de inmediato. Sus ojos permanecieron entrecerrados. Pero Sofía notó que su respiración se mantenía regular. No estaba ansioso. Se sentía seguro. Continuó lavándole los brazos, luego las manos, frotando suavemente entre sus dedos. El baño estaba en silencio, excepto por el sonido del agua en la palangana y su suave tarareo. Apoyó a Mateo con cuidado para que no se resbalara ni se cayera. Mantuvo una mano en su espalda mientras le enjuagaba los brazos con otra toalla. Era solo un momento normal de cuidado,
sin expectativas. Fue entonces cuando sucedió. Alejandro había estado caminando por el pasillo hacia la cocina cuando notó la puerta del baño, ligeramente abierta. No tenía la intención de espiar, pero algo lo hizo detenerse. Miró hacia adentro y vio a Sofía agachada junto a la bañera, lavando suavemente los brazos de Mateo. Su rostro se veía tranquilo y concentrado. Entonces, de la nada, una risa corta y suave salió de Mateo. No fue fuerte, fue casi como un hipo, pero fue clara, fue real. Alejandro se quedó helado. Por un segundo, pensó que lo había imaginado, pero no. Mateo se había reído. El sonido fue suave, pero golpeó a Alejandro como una descarga. Se quedó completamente quieto, con la mano apoyada en la pared. Durante años había soñado con escuchar la voz de su hijo. Los terapeutas habían probado juegos, máquinas y estrategias para provocar reacciones. Nada de eso había funcionado. Ahora, sin planificar, sin terapia, en medio de un simple baño, Mateo se había reído. Sofía no levantó la vista de inmediato. Ella también lo había oído, pero no le dio mayor importancia. Sonrió suavemente y siguió pasando la toalla por su piel. La boca de Mateo se curvó ligeramente y sus hombros se relajaron. Alejandro respiró hondo. No quería interrumpir. Se alejó lentamente de la puerta y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Ese sonido, corto y silencioso, fue la cosa más poderosa que había escuchado en años. No fue forzado. No fue el resultado de ningún programa. Provino de la comodidad, de la confianza, del momento ordinario que Sofía había creado. Después de unos minutos, Sofía terminó el baño. Secó los brazos de Mateo y lo ayudó a ponerse una camisa limpia. Él no se resistió ni se tensó. Todo en él parecía un poco más ligero. Ella le envolvió una toalla alrededor de los hombros y lentamente lo llevó en su silla de ruedas de regreso a su habitación. Alejandro se hizo a un lado cuando pasaron. Sofía le dio un pequeño asentimiento, pero no dijo nada. Había visto su rostro. Sabía que él lo había oído. Más tarde esa noche, Alejandro fue a la habitación de Mateo. Se sentó junto a su hijo y lo observó dormir. Su mano descansaba suavemente sobre la manta de Mateo. Esa risa seguía sonando en su cabeza. No solo el sonido, sino lo que significaba. Era la prueba de que algo estaba sucediendo, algo real. No fue un avance en la forma en que los expertos lo describen. Fue solo una grieta en el silencio. Pero incluso una pequeña grieta era suficiente. Lo cambiaba todo. Por primera vez, Alejandro sintió que tal vez su hijo finalmente se estaba comunicando. Esa noche, la mansión se sintió diferente. Sofía regresó a su habitación y se sentó en su cama por un rato pensando. No lloró y no llamó a nadie para contar la historia. Simplemente se sentó en silencio, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba. No había esperado nada del baño. Solo intentaba cuidar de Mateo, como siempre. Pero ahora había un momento para recordar, un momento real, la primera risa. No fue larga ni fuerte, pero fue la primera. Alejandro se quedó despierto hasta tarde, incapaz de dormir. Siguió caminando por la casa, reviviendo la escena en su mente. El baño, el tarareo de Sofía, la suave voz de Mateo. Todo había sucedido de una manera tan tranquila, pero el significado era enorme. Años de silencio se habían roto no con fuerza ni presión, sino con cuidado gentil. Ese sonido se quedó con ambos. No fue solo una risa. Fue una señal, una pequeña, pero suficiente para cambiarlo todo a partir de ese día. Después del momento en el baño, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Esa corta risa de Mateo había cambiado algo profundo dentro de él. Desde ese día, comenzó a prestar aún más atención al tiempo que Sofía pasaba con su hijo. Empezó a observar desde la distancia, siempre en silencio, con cuidado de no interrumpir. Sofía continuó su rutina tranquila con Mateo, llevándolo afuera, sentándose junto a la piscina, lavándole las manos y leyendo en silencio a la sombra. No celebraba las pequeñas cosas en voz alta. Mantenía todo natural, como si cada nueva reacción de Mateo fuera parte de un proceso lento y paciente. Alejandro no hacía preguntas, solo observaba y escuchaba. Unos días después sucedió algo nuevo. Mientras estaban sentados cerca de la piscina, Sofía colocó un patito de goma amarillo junto a Mateo.
Flotaba en una pequeña palangana con agua. Sin previo aviso, Mateo lo señaló y dijo una palabra clara. ¡Pato! Alejandro lo escuchó. Su pecho se oprimió. No lo estaba imaginando. Mateo había hablado. Sofía miró a Mateo inmediatamente. No tuvo una gran reacción. En cambio repitió suavemente «Pato». Mateo miró el juguete de nuevo y lo dijo una vez más, esta vez más lento, pero aún con claridad. «¡Pato!». Alejandro se quedó paralizado. No fue fuerte, no fue dramático, pero fue una palabra real. Su hijo acababa de pronunciar su segunda palabra después de años de silencio. No fue parte de ninguna terapia o prueba planificada. Sucedió naturalmente durante un momento de calma. Sofía colocó suavemente su mano en el brazo de Mateo y sonrió. «Sí, Pato», dijo de nuevo, manteniendo su voz firme y suave. Alejandro quería correr y abrazar a su hijo, pero se contuvo. No quería romper el momento. En cambio, se secó los ojos y se alejó en silencio, lleno de emoción. El sonido de esa palabra seguía repitiéndose en su mente. Se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo. El muro de silencio comenzaba a caer lentamente, una palabra a la vez. Sofía aprovechó este momento para introducir suavemente más elementos en su rutina. Trajo algunos juguetes, algunos libros y música suave. Cada actividad era tranquila, simple y libre de presión. Le mostró a Mateo libros de imágenes con animales y los señaló uno por uno. Siempre le daba tiempo para mirar, reaccionar o ignorar. A veces tocaba la página. Otras veces simplemente seguía su dedo con los ojos. Con la música ponía melodías suaves y a veces tarareaba. Mateo no cantaba, pero comenzó a hacer sonidos cortos y suaves. Sofía no los llamó palabras, pero eran más que silencio. Alejandro a menudo se sentaba cerca fingiendo leer, aunque sus ojos permanecían en Mateo todo el tiempo. Seguía buscando señales, nuevos sonidos, contacto visual más prolongado, pequeños gestos, y llegaban, no rápido, no fuerte, pero llegaban. Mateo miraba a Sofía cuando ella hablaba. Le tocaba la mano cuando le mostraba un juguete. La comunicación había comenzado. Ahora, el tiempo que pasaban al aire libre se convirtió en la parte más importante de cada día. Sofía se acostumbró a llevar a Mateo a la piscina todas las tardes. Traía una mesita con juguetes y libros y los colocaba bajo una gran sombrilla. La luz del sol se reflejaba en el agua y Mateo parecía disfrutar del brillo y el movimiento. No había distracciones, solo el sonido del agua y la atmósfera tranquila. Sofía se sentaba a su lado y hablaba en voz baja, incluso cuando él no respondía. Con el tiempo, comenzó a copiar pequeños sonidos. Dijo «ota» cuando ella le mostró una imagen de una pelota. Dijo «mu» cuando puso el sonido de una vaca desde un altavoz. A veces no decía nada, pero sus ojos seguían todo. Eran señales claras de que no solo estaba escuchando, sino que estaba entendiendo. Alejandro observaba todo esto con lágrimas en los ojos. No era solo progreso, era el comienzo de algo que habían esperado durante años. Alejandro sintió que algo nuevo crecía dentro de él. Era un sentimiento en el que no había confiado durante mucho tiempo. Esperanza. Cada nueva palabra, cada sonido, cada señal de atención se sentía como una victoria. Se encontró despertando temprano, emocionado por ver cómo sería el día de Mateo. Ya no veía a Sofía, solo como una empleada. Se había convertido en una guía, alguien que había abierto una puerta que él creía cerrada para siempre. Alejandro comenzó a unirse a sus sesiones más a menudo, sentándose cerca, ofreciendo juguetes y repitiendo palabras simples. Al principio no estaba seguro de cómo ayudar, pero Sofía lo guió con delicadeza. «Solo sigue su ritmo», dijo ella. Y así lo hizo. Cuando Mateo dijo «gato» después de ver una foto, Alejandro sonrió durante horas. Cuando alcanzó la mano de Sofía durante una canción, Alejandro tomó nota en silencio. Cada momento era una pieza de un rompecabezas, que una vez pareció imposible de resolver. Ahora ese rompecabezas se estaba armando lentamente, no por la fuerza, sino a través del tiempo, la paciencia y el cuidado genuino. Al final de esa semana, la zona de la piscina se había convertido en algo más que un lugar tranquilo. Se había transformado en un lugar donde Mateo se expresaba más libremente. No hablaba todo el tiempo, pero lo intentaba.
Hacía más sonidos, señalaba imágenes, tocaba juguetes con claro interés. Sus ojos mostraban una concentración que antes no existía. El agua, la luz del sol, la calma, todo parecía ayudar. Sofía se mantuvo constante, nunca apresurándolo, nunca esperando demasiado a la vez. Y Alejandro estaba allí también, no como un jefe o solo un padre, sino como parte del momento. Había esperado tanto para escuchar hablar a su hijo, y ahora estaba sucediendo lentamente, pero era real. A partir de ese día, Alejandro miró la piscina no como una decoración, sino como el lugar donde su hijo encontró su voz. Lo que comenzó con una simple risa se había convertido en algo más grande. En ese espacio Mateo había dicho pato, y nada volvería a ser igual. Una mañana, mientras limpiaba el estudio, Sofía abrió un armario que no se había tocado en mucho tiempo. Dentro había archivos viejos, cajas de papeles y documentos médicos apilados sin orden. Comenzó a organizarlos, colocando las carpetas en pilas. La mayoría estaban etiquetadas con fechas y nombres de clínicas, terapeutas u hospitales. Curiosa, abrió algunos. Lo que leyó la dejó sin palabras. Página tras página mostraba tratamientos agresivos, medicamentos fuertes y métodos centrados en el control en lugar del cuidado. Algunas notas describían el comportamiento de Mateo como inmanejable y sugerían fuertes sedantes. Las manos de Sofía temblaban mientras leía informes que recomendaban aislamiento, sujeciones físicas y uso constante de fármacos. Los documentos no mostraban empatía ni comprensión, solo un intento de silenciarlo y manejarlo. Nunca había visto este lado de la historia de Mateo. Sintió náuseas. El niño que ahora conocía, gentil, sensible, consciente, había sido tratado como un problema a solucionar. Colocó los archivos en una caja, respiró hondo y fue a buscar a Alejandro. Cuando Sofía le mostró los documentos a Alejandro, él se sentó lentamente y no dijo nada durante mucho tiempo. Sus ojos recorrían las páginas, releyéndolas una y otra vez. Con cada palabra su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente culpa. No había conocido el alcance total de lo que se había hecho. En ese momento, después de la muerte de su esposa, había confiado en los médicos y seguido sus consejos sin cuestionar. Estaba desesperado, asustado y destrozado. Si alguien le hubiera dicho que cierta píldora o tratamiento ayudaría a Mateo, aceptaba sin pensarlo dos veces. Recordaba estar sentado en largas reuniones con profesionales que usaban palabras complejas, prometiendo resultados. Les había creído. Ahora, leyendo estos informes, se dio cuenta de que mucho de lo que Mateo había sufrido no tenía nada que ver con la ayuda. Se trataba de control. Alejandro cerró la carpeta y miró a Sofía. «Dejé que esto sucediera», dijo en voz baja. «Dejé que le hicieran esto a mi son». Su voz se quebró. Sofía no lo culpó, pero tampoco mintió. «Tenemos que hacer algo», dijo. Alejandro asintió. No podían deshacer el pasado, pero podían asegurarse de que no permaneciera oculto. Juntos comenzaron a revisar todos los archivos, organizando todo por fecha y tipo. Crearon una línea de tiempo de los tratamientos, medicamentos y los profesionales involucrados. Sofía contactó a un abogado en el que confiaba de un trabajo anterior. El abogado quedó impactado después de ver los registros. Explicó que algunos de los tratamientos violaban la ética médica y posiblemente la ley. Alejandro luego se puso en contacto con una periodista que cubría casos de salud y necesidades especiales. Ella aceptó reunirse y escuchar. En una semana, Alejandro y Sofía habían compilado suficiente material para comenzar el proceso de exponer lo que había sucedido. Fue doloroso. Cada paso le recordaba a Alejandro cuánto había sufrido Mateo mientras él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero siguieron adelante, no por venganza, sino para sacar la verdad a la luz. Mientras el proceso legal y mediático comenzaba, Alejandro y Sofía no dejaron que se apoderara de su vida diaria con Mateo. Se mantuvieron enfocados en él. Todavía necesitaba cuidado, tiempo y amor, especialmente ahora. Sofía continuó con las rutinas diarias.
las sesiones junto a la piscina, los libros, las canciones, los paseos tranquilos por el jardín. Mateo seguía siendo el centro de todo. Cada vez que hacía un nuevo sonido o miraba a alguien a los ojos, les recordaba por qué estaban haciendo esto. No se trataba de castigo, se trataba de reconocimiento. Mateo nunca había estado roto, nunca había sido incapaz, simplemente había sido malinterpretado, sobremedicado y empujado al silencio por sistemas que no escuchaban. Ahora estaban escuchando. Alejandro encontró fuerza en estos momentos. En lugar de hundirse en la culpa, eligió actuar. El progreso de Mateo, por pequeño que fuera, era su prueba. Prueba de que el amor y la comprensión podían llegar donde la ciencia había fallado. Prueba de que Mateo siempre había estado allí, esperando. A medida que se difundía la noticia del caso, más familias se presentaron con historias similares. Otros padres con hijos autistas compartieron experiencias de diagnósticos erróneos, abuso en clínicas y presión para medicar sin explicaciones adecuadas. La periodista publicó un artículo detallado que ganó atención nacional. Siguieron las entrevistas. Alejandro eligió hablar públicamente, no como un multimillonario, sino como un padre. No ocultó su culpa. Compartió todo. Las decisiones que había tomado, la confianza que había depositado en los profesionales y el daño que siguió. Sofía permaneció a su lado, callada pero firme. Su papel nunca había sido sobre la atención. Ella había sido la que vio a Mateo claramente por primera vez. Y ahora el mundo finalmente lo estaba viendo también. Los medios comenzaron a llamarlo un movimiento. Uno sobre escuchar, sobre cambiar cómo se trataba a los niños autistas. Pero para Alejandro y Sofía era personal. Cada titular, cada nuevo mensaje de otra familia, todo conducía a un objetivo. Proteger a Mateo y asegurarse de que ningún niño volviera a ser tratado así. A pesar del caos exterior, las entrevistas, las reuniones legales, las llamadas constantes dentro de la mansión, la paz comenzaba a crecer. Mateo, ajeno a todo, continuaba respondiendo a su manera. Sonreía más a menudo, hacía más sonidos, miraba directamente a Sofía y Alejandro, señalaba los objetos que quería. Una tarde, mientras jugaba con un juguete, dijo azul y miró directamente a Alejandro. Fue simple, pero fue más de lo que Alejandro había soñado. Esa única palabra hizo que todo valiera la pena. El dolor, la culpa, la exposición pública, todo se desvaneció en comparación. La verdad ahora estaba expuesta. No había vuelta atrás. Los archivos que Sofía había encontrado, una vez escondidos en un armario polvoriento, habían abierto una puerta a la justicia, la conciencia y la sanación. Lo que la ciencia no pudo hacer, el amor, lo estaba haciendo lentamente, día a día. Y con cada mirada, cada sonido, cada momento de conexión, Mateo les mostraba la misma verdad una y otra vez. Él nunca se fue, solo esperaba ser comprendido. A medida que el caso contra los médicos ganaba atención en las noticias, la vida dentro de la mansión, Valverde continuó cambiando de maneras tranquilas pero significativas. Mientras los periodistas llamaban a diario y los abogados preparaban documentos, Sofía se centraba en la rutina de Mateo. Esa rutina había crecido. Cada mañana ahora comenzaba con una breve sesión en la mesa de la cocina. Sofía traía tarjetas con imágenes simples, con palabras como pelota, libro y agua. Un día, cuando levantó la palabra bola, Mateo sonrió y dijo pelota en español, señalando la pelota roja a su lado. Otra vez, cuando ella le preguntó si quería leer, él dijo suavemente, leer. El progreso era lento pero constante. Sofía llevaba un cuaderno y anotaba todo. Cada palabra, sonido y gesto. Alejandro siempre estaba cerca. Ya no solo observaba, participaba, repetía palabras, aplaudía suavemente cuando Mateo respondía y ayudaba durante el tiempo de juego. Ya no esperaban el progreso, lo estaban viviendo. Ahora era parte de su vida diaria. Sofía introdujo más actividades creativas para ayudar a Mateo a expresarse. Trajo pinturas de dedos, grandes hojas de papel y herramientas seguras para que probara. Al principio, Mateo solo miraba.
Pero una tarde, Sofía le puso un poco de pintura azul en el dedo y guió suavemente su mano hacia el papel. Parecía inseguro, pero no se apartó. Lentamente comenzó a presionar sus dedos sobre la superficie. La textura pareció llamar su atención. Luego, sin ayuda, volvió a mojar el dedo y hizo otra marca. Sofía sonrió. Alejandro estaba detrás de ellos, grabando el momento con su teléfono. Pronto, la pintura se convirtió en parte de su rutina de la tarde. Sofía habilitó un pequeño rincón de la sala de estar con materiales de arte. Mateo a veces mezclaba colores o usaba toda su mano para esparcir pintura por la página. No le importaba hacer formas. Lo que importaba era el acto en sí. A través de la pintura, exploraba, jugaba y reaccionaba. Era otra forma para él de conectar con el mundo. También probaron cosas nuevas durante la hora del cuento. Sofía elegía libros sencillos con grandes dibujos y frases cortas. Los leía lentamente, señalando las imágenes. Mateo se sentaba a su lado, a veces en el suelo, a veces sobre un cojín. Su atención mejoró. Extendía la mano para pasar las páginas o hacía sonidos cuando una imagen le interesaba. Una vez, durante una historia sobre animales, dijo perro, y señaló antes de que ella siquiera leyera la palabra. Otra vez, se rió durante una escena divertida. Estas reacciones no eran forzadas, surgían de forma natural. Sofía continuó leyéndole todos los días. A veces Alejandro se unía, turnándose para leer páginas, o representando partes de la historia para hacerla más divertida. También añadieron el juego de las burbujas a la rutina. Sofía soplaba burbujas de jabón en el patio trasero, y Mateo las perseguía con la mirada, tratando de reventarlas con los dedos. La risa que salía de él durante estas sesiones era pura y real. Llenaba la casa. La comunicación entre ellos no era solo sobre el lenguaje hablado. También estaba en la forma en que Mateo los miraba, la forma en que esperaba respuestas y los pequeños sonidos que hacía. Sofía comenzó a entender su ritmo, cuándo necesitaba espacio, cuándo estaba interesado y cuándo estaba cansado. Alejandro también lo notó. Aprendió a leer los gestos de Mateo. Un señalamiento significaba que quería algo. Un golpecito significaba que quería repetir una actividad. Mateo no necesitaba frases completas para hacerse entender. Sus expresiones decían suficiente. A veces hacía un sonido y esperaba. Sofía respondía con un sonido similar y lo repetían juntos como un juego. Alejandro comenzó a hacer lo mismo. Estos intercambios, aunque simples, tenían significado. Eran conversaciones reales, solo que no de la manera tradicional. El mundo de Mateo, que una vez fue silencioso y distante, ahora era activo, lleno de atención e interacción. Cada sonido, cada mirada, cada movimiento se convirtió en parte de un vínculo creciente que las palabras, por sí solas, no podían describir. La piscina seguía siendo un lugar especial. Casi todas las tardes, Sofía y Alejandro llevaban a Mateo afuera. Traían juguetes que flotaban y objetos coloridos para tener cerca. Mateo no nadaba solo, pero con ayuda pateaba las piernas y chapoteaba con las manos. Sonreía a menudo, a veces riendo cuando el agua le salpicaba la cara. En el agua parecía más seguro, más presente. Sofía notó que era más propenso a hablar o a hacer sonidos cuando estaban cerca de la piscina. Usaba esto para animarlo suavemente. A veces preguntaba ¿qué color? Y sostenía un juguete flotante. Si él decía el color, aplaudían suavemente. Si no, seguían adelante sin presionar. Alejandro también creó pequeños juegos como contar salpicaduras o hacer caras graciosas bajo el agua. Mateo disfrutaba de estos juegos. No solo participaba, respondía claramente y con alegría. La piscina se había convertido en un lugar de libertad. Era donde Mateo podía moverse, reír y ser el mismo por completo. Dentro de la casa, la atmósfera había cambiado por completo. Lo que una vez fue frío y silencioso, ahora se sentía lleno de vida. Había libros abiertos sobre las mesas, juguetes esparcidos por el suelo, música suave de fondo, a veces instrumental, a veces canciones infantiles. Había pequeños cambios por todas partes. Dibujos de las sesiones de Mateo pegados a las paredes, cojines en el suelo para jugar y cajas de tarjetas con imágenes cerca del sofá. Sofía mantenía un diario en el mostrador, siempre lista para anotar algo nuevo.
Alejandro, antes constantemente ocupado o distraído, ahora pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Ya no parecía cansado, reía más, escuchaba. Cada momento con Mateo se sentía como un paso adelante. La esperanza que una vez sostuvieron con cuidado, temiendo que se rompiera, ahora se mantenía firme. Había echado raíces. Mateo no se estaba curando en el sentido médico. Estaba creciendo, aprendiendo, conectando. Estaba feliz y la casa lo reflejaba. No era perfecto, pero era real. Y finalmente se sentía como un hogar. Con el tiempo, Sofía se convirtió en más que la mujer que cuidaba de Mateo. Se convirtió en parte de la familia. Su presencia ya no era algo nuevo, era algo permanente. Alejandro confiaba en ella por completo, y Mateo la buscaba cada mañana. Los tres ahora compartían la mayoría de las partes del día juntos. Comidas, sesiones de lectura, tiempo de pintura, paseos por el jardín. Todo se hacía en equipo. Alejandro y Sofía no hablaban de lo que eran. No necesitaban hacerlo. Su vínculo no se basaba en etiquetas. Se basaba en la presencia. La honestidad y el cuidado, compartido por Mateo, se ayudaban mutuamente sin preguntar. Cuando uno estaba cansado, el otro tomaba el relevo. Cuando Mateo reía o decía una nueva palabra, lo celebraban juntos. No siempre estaban de acuerdo, pero se respetaban mutuamente. La conexión creció de forma natural. Una mañana, durante una sesión de arte, Mateo cogió un crayón y dibujó 3 figuras simples. Se estaban cogiendo de la mano. Señaló y dijo, «Somos nosotros». Ese momento se quedó en sus corazones. Sofía sonrió cuando vio el dibujo. Alejandro se inclinó y miró de cerca. Las formas eran simples, pero el mensaje era claro. Mateo los veía como una unidad, conectados, seguros, juntos. Nunca había dicho algo así antes. Sofía colocó el dibujo en la nevera, conteniendo las lágrimas. Alejandro no dijo nada de inmediato, pero asintió lentamente y se sentó junto a Mateo. Nadie necesitaba explicar lo que significaba el dibujo. Lo decía todo. Para Sofía era una señal de que su lugar en sus vidas era real. Para Alejandro era la prueba de que Mateo también sentía el vínculo. Su conexión no estaba solo en las acciones. Ahora estaba en las palabras, las imágenes y la comprensión compartida. Después de todos los años de silencio, esa pequeña frase, «somos nosotros», tenía más significado que un largo discurso. Esa tarde no siguieron ninguna rutina específica. Simplemente pasaron tiempo juntos. Se sentaron en la sala de estar. Jugaron en silencio y compartieron un momento de calma que no necesitaba ser explicado. El dolor del pasado no desapareció. Sofía todavía llevaba el recuerdo de su hija. Alejandro todavía sentía culpa por los errores que había cometido con los tratamientos de Mateo, pero ahora el dolor no los aislaba, los conectaba. Se entendían sin necesidad de entrar en detalles cada vez. Algunas noches se sentaban afuera después de que Mateo se acostara y simplemente hablaban. A veces sobre el día, a veces sobre sus pérdidas, a veces sobre nada en absoluto. Estas conversaciones no eran dramáticas, eran reales. Cuando uno se sentía abrumado, el otro escuchaba. Cuando uno necesitaba espacio, se respetaba. Sofía no intentaba arreglar el dolor de Alejandro, y Alejandro no le pedía a Sofía que olvidara el suyo. Simplemente lo compartían. Al compartirlo, el dolor se suavizaba. Se convirtió en algo que llevaban juntos, no solos. Estaban construyendo algo nuevo. No perfecto, no libre de tristeza, pero sólido y lleno de cuidado. Y en medio de todo estaba Mateo, creciendo, aprendiendo y cambiando las vidas a su alrededor. El proceso legal seguía activo. Los abogados continuaban trabajando y los periodistas seguían la historia. Pero dentro de la casa, la vida se había asentado en un ritmo estable. La batalla legal era importante, pero ya no era el centro de sus vidas. Su enfoque estaba en Mateo. Cada mañana comenzaba con rutinas tranquilas. Mateo desayunaba con Sofía y Alejandro. Luego venía la hora de la lectura, la hora de jugar y, a menudo, un paseo al aire libre. A veces, Sofía traía nuevas herramientas, diferentes texturas, nuevos sonidos o rompecabezas para ver cómo reaccionaba. Mateo, algunas cosas las ignoraba, otras captaban su atención.
Todavía tenía momentos en los que necesitaba tranquilidad, y ellos lo respetaban. Pero también había más momentos de alegría, palabras, gestos e interacción real. Alejandro ya no se sentía desesperado por el progreso. Aceptaba el ritmo de Mateo. Sofía le ayudó a ver que el crecimiento no siempre parece grande. Está en los detalles, en cómo Mateo esperaba su voz, cómo extendía la mano para coger la de Alejandro, cómo sonreía más a menudo. Eso era un progreso real. La casa, antes llena de un frío silencio, ahora tenía vida en cada rincón. Había dibujos en la nevera, juguetes en el suelo, música suave de fondo y libros abiertos en cada mesa. No se preocupaban por hacer todo perfecto. Lo que importaba era la sensación, calidez, presencia, apoyo. Algunas tardes, todos se sentaban junto a la piscina. Sofía soplaba burbujas y Mateo las perseguía riendo y aplaudiendo. A veces Alejandro se unía. A veces solo miraba feliz de ver a su hijo así. No eran ocasiones especiales. Eran solo parte de sus días. Mateo todavía tenía dificultades. Aún no hablaba en frases completas y algunos días necesitaba más tranquilidad. Pero esas cosas ya no lo definían. No era solo un niño con desafíos. Era un niño con personalidad, preferencias y una voz en crecimiento. El silencio que una vez lo rodeó había cambiado. Ya no era algo doloroso. Era simplemente una pausa entre los hermosos momentos de conexión. Una noche, después de acostar a Mateo, Sofía y Alejandro se sentaron en la mesa de la cocina. No hablaron mucho. Sofía bebía té mientras Alejandro miraba el último dibujo de Mateo. Mostraba 3 figuras de nuevo, todavía cogidas de la mano, pero ahora con sonrisas dibujadas en sus caras. Julia se acercó y tocó el papel. «Está feliz», dijo. Alejandro asintió. «Todos lo estamos», respondió. No fue un momento dramático. Fue simple, tranquilo y verdadero. No necesitaban más palabras. El hogar que habían construido juntos no era perfecto, pero estaba lleno de amor. El silencio, una vez tan pesado, ahora se sentía natural. Iba y venía, pero ya no dolía. Era parte de su ritmo, solo un espacio entre risas, entre palabras habladas, entre miradas que lo decían todo. Mateo seguía creciendo, seguía aprendiendo, y ellos crecían con él. Todavía había trabajo por hacer, pero por ahora se tenían el uno al otro. Y en ese pequeño momento de paz, realmente se sintió como un nuevo comienzo. El juicio finalmente llegó a su fin, después de semanas de testimonios, pruebas y momentos emotivos. La sala del tribunal había estado tensa desde el principio. Los abogados presentaron documentos, los peritos hablaron y padres de otras familias compartieron sus historias. Alejandro asistió a cada sesión, a menudo con Sofía a su lado. No habló mucho con la prensa, pero escuchó todo. El exmédico, antes elogiado en círculos de élite, ahora se sentaba en silencio mientras el juez leía el veredicto. Culpable de múltiples cargos. Mala praxis, negligencia y daño emocional. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que algunos jadeos silenciosos llenaran el aire. Alejandro cerró los ojos. Se había hecho justicia. No borraba el pasado, pero reconocía la verdad. Después de tantos años de silencio, alguien había respondido. No celebró. No hubo fiesta de victoria, ni declaración pública. Simplemente regresó a casa, sabiendo que algo importante se había corregido. La batalla legal había terminado, pero la vida en casa apenas comenzaba un nuevo capítulo. De vuelta en la mansión, Alejandro decidió hacer un cambio. Recorrió la casa y se detuvo en una habitación que una vez se había utilizado como almacén. Tenía grandes ventanas y mucha luz natural. El espacio había estado vacío durante años. Ahora quería darle un propósito. Contrató a un contratista para limpiar y pintar las paredes, instalar nuevas luces y añadir estanterías para los materiales. En 2 semanas estaba listo. Un tranquilo estudio de arte solo para Mateo. Sofía ayudó a organizar todo. Pinceles en frascos, montones de papel en blanco, hileras de pintura de dedos y un pequeño altavoz para música suave. El centro de la habitación lo ocupaba una amplia mesa donde Mateo podía sentarse o estar de pie. Cuando entró por primera vez, sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad. Sofía le entregó un pincel.
Mateo lo sumergió en un bote de pintura azul sin dudarlo y lo presionó sobre el papel. No era solo pintar, era expresión. Sonrió mientras trabajaba. Mateo comenzó a pasar tiempo en el estudio todos los días. Se convirtió en su lugar favorito de la casa. A veces pintaba en silencio y otras veces tarareaba canciones sencillas mientras elegía los colores. El azul aparecía en casi todas sus obras. A veces suave, a veces audaz. Recordaba a todos la piscina, su lugar feliz. Siguieron otros colores. Amarillo para la luz del sol, verde para el jardín, rojo para su camión de juguete favorito. Cada color tenía un significado. Sofía permanecía cerca, siempre paciente y gentil. Nunca lo corregía ni le pedía que pintara de una manera determinada. Dejaba que él guiara. Algunos días decía los nombres de los colores en voz alta: azul, verde, amarillo. Otras veces cantaba melodías cortas mientras dibujaba formas. El estudio se llenó de risas, tarareos y el ligero golpeteo de los pinceles. Alejandro a menudo se quedaba en la puerta, simplemente observando. No siempre entraba. A veces, mirar desde la distancia era suficiente. Cada pintura que Mateo hacía se sentía como un mensaje, un pedazo de sí mismo compartido abiertamente. La casa había cambiado de verdad. Ya no se sentía silenciosa de una manera triste. Ahora el silencio era simplemente un espacio entre momentos de alegría. La sala de estar a menudo tenía juguetes esparcidos, música sonando bajo de fondo y el olor de la comida de Sofía en el aire. La cocina tenía dibujos en la nevera y estanterías con cajas etiquetadas para actividades. Alejandro, que antes caminaba por la casa como una sombra, ahora participaba. Leía libros con Mateo, ayudaba a mezclar pintura y a veces incluso intentaba pintar él mismo. Sofía se reía cuando sus pinceladas eran torpes y Mateo se reía de sus divertidos intentos. La risa se había convertido en parte del ritmo de sus días. Mateo abrazaba más, pedía sus canciones favoritas. Pintó huellas de manos en la pared del estudio con la ayuda de Alejandro. Cada detalle, el olor a pintura, los colores en las manos de Mateo, la música suave, los abrazos gentiles, era un recordatorio de que la felicidad ya no era un sueño, era parte de su vida real y cotidiana. Alejandro a menudo se encontraba deteniéndose para observar, no siempre necesitaba unirse. A veces simplemente se detenía y lo asimilaba todo. Mateo pintando con total concentración, Sofía limpiándole las manos con cuidado, la música sonando suavemente y la luz del sol entrando por la ventana. Era simple pero significaba todo. Años atrás, nunca habría imaginado este tipo de paz. En aquel entonces, sus días estaban llenos de presión, silencio y desesperación. Ahora estaban llenos de significado. Ya no perseguía soluciones imposibles. En cambio, apreciaba las pequeñas cosas, como el olor a pintura húmeda, el sonido de Mateo diciendo azul con confianza, o el momento en que Sofía y Mateo se reían de un derrame de pintura. No eran grandes eventos, eran momentos diminutos, pero estaban vivos, eran honestos y estaban llenos de conexión. Alejandro no hablaba de la felicidad con grandes palabras. No lo necesitaba, simplemente la sentía. Y cada vez que veía a Mateo crear algo con alegría, lo sabía. Esta era la vida que habían estado esperando. La familia ya no se definía por lo que se había perdido. Ahora estaban moldeados por lo que habían construido. El daño del pasado nunca desaparecería por completo, pero ya no los controlaban. La sentencia había traído un cierre. La sala de arte había traído un propósito. Y el progreso de Mateo había traído luz. Sofía seguía siendo el corazón de todo, tranquila, amable y siempre presente. Mateo seguía pintando, cantando y nombrando colores. Su conexión con el mundo se fortalecía cada día. Ya no se sentía distante. Estaba presente, expresivo y alegre. Alejandro no hablaba mucho del futuro. Se centraba en el ahora, y ahora las cosas estaban bien. Todavía tenía miedos. Todavía se preocupaba algunos días, pero en general se sentía tranquilo. El hogar, que una vez estuvo lleno de dolor, había sido reconstruido con paciencia y amor. La risa, la pintura en la mesa, la suavidad en la voz de Mateo, todo era real. La curación no fue solo emocional, fue completa.
Su vida finalmente estaba completa de nuevo. Habían pasado varios años. Mateo era ahora un adolescente, más alto y seguro de sí mismo, con su propio ritmo, voz y personalidad. Se estaba celebrando un evento nacional en la ciudad para honrar a personas que habían logrado un progreso significativo frente a difíciles trayectorias personales. Uno de los principales nombres en la lista era Mateo Valverde. Su historia había inspirado a miles, primero como un niño que superó el silencio y luego como una voz para el cambio. Fue invitado a hablar y aceptó. El evento tuvo lugar en un gran auditorio lleno de gente, familias, profesionales, periodistas y simpatizantes. Mateo llegó con Sofía a su lado, ambos vestidos para la ocasión. Llevaba un traje azul, su color favorito desde la infancia. Sofía le tomó la mano mientras caminaban hacia el escenario. Los flashes de las cámaras destellaron. El momento era importante, pero lo que vino después fue aún más significativo. Después de que llegaron al micrófono, el presentador hizo un anuncio público que sorprendió a la audiencia. Sofía era ahora la madre adoptiva legal de Mateo. Los aplausos llenaron la sala al instante. Sofía se volvió hacia Mateo abrumada. Se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo la miró y sonrió gentilmente. Luego, frente a todos, se inclinó y la abrazó con fuerza. La multitud se puso de pie. Muchos aplaudieron. Algunos se secaron los ojos. El vínculo entre ellos era innegable. Sofía había criado a Mateo con cuidado, respeto y paciencia. El reconocimiento legal solo confirmaba lo que habían estado viviendo durante años. Ella era su madre en todos los sentidos. Alejandro, sentado en la primera fila, observaba todo en silencio. No necesitaba decir una palabra. Su expresión lo decía todo. El hombre que una vez cargó con la culpa, ahora había encontrado la paz sabiendo que su hijo estaba seguro, feliz y amado. Sofía se apartó del micrófono. Era el turno de Mateo de hablar. Abrió un papel doblado que había preparado. Respiró hondo y comenzó a leer lentamente, con una voz firme que llenó la sala de significado y presencia. Mi luz comenzó en la piscina, dijo Mateo claramente, mirando a la audiencia. Con ella, hizo una pausa por un segundo y miró hacia Sofía. Ella sonrió a través de sus lágrimas. La audiencia escuchaba atentamente mientras continuaba. Antes de eso, no sabía cómo hablar. No sabía cómo mostrar lo que sentía, pero ella esperó. Ella me vio, y ahora ya no tengo miedo. Sus palabras eran simples, pero cada una llevaba una profunda emoción. Solía vivir en silencio. Ahora vivo con amor. La sala estaba en silencio, pero no vacía. Era el tipo de silencio lleno de emoción, atención, respeto y admiración. Cuando terminó, todos se pusieron de pie de nuevo y aplaudieron. Mateo no parecía nervioso, parecía orgulloso. Sofía le pasó el brazo por el hombro mientras salían del escenario. La gente se acercaba para darles la mano, darles las gracias y felicitarlos. No se trataba solo del progreso de Mateo. Se trataba de cómo su historia había ayudado a otros a encontrar esperanza también. En la recepción después del evento, varias familias se acercaron a Sofía y Mateo. Algunos trajeron a sus hijos, otros vinieron solos. Compartieron historias de lucha, años de silencio, rechazo de profesionales, y el miedo de nunca escuchar una palabra de sus propios hijos. Sofía escuchó cada historia con paciencia. Mateo se quedó a su lado, a veces participando, a veces solo escuchando. Una mujer con un niño pequeño abrazó a Sofía y susurró: «Gracias por mostrarnos que es posible». Un padre con lágrimas en los ojos le dijo a Mateo: «Le diste a mi hijo el coraje para hablar frente a su clase». La sala estaba llena de conversaciones emotivas. Alejandro también recibió agradecimientos silenciosos de personas que habían seguido el caso legal y respetaron su decisión de dar un paso atrás y dejar que Sofía liderara. Esa noche fue más que una celebración. Fue un encuentro de personas que, de alguna manera, habían sido tocadas por el mismo tipo de viaje. Uno lleno de paciencia, miedo, progreso y profundo amor. Cuando llegaron a casa esa noche, la casa se sentía tranquila, familiar, segura. Mateo caminó hacia su habitación,
todavía con el traje azul. Sosteniendo la medalla de la ceremonia en una mano, la colocó suavemente en el estante, justo al lado del viejo dibujo que había hecho años atrás, el de las 3 personas cogidas de la mano. Se quedó allí un rato mirándolo. El dibujo se había desvanecido un poco con el tiempo, pero todavía era claro. Mostraba a Alejandro, a Sofía y a él mismo. Ese momento, el sentimiento detrás de él, ahora era completamente real. La conexión que comenzó en habitaciones silenciosas y rutinas, lentas, se había convertido en algo sólido, algo inquebrantable. Sofía entró en la habitación y Mateo se dio la vuelta para abrazarla de nuevo. No dijeron nada. No lo necesitaron. El gesto lo dijo todo. Alejandro pasó por el pasillo y sonrió cuando los vio. Esta era su familia, construida lentamente, no por sangre sino por tiempo, cuidado y verdad. El silencio que una vez llenó la mansión había desaparecido hace mucho tiempo. En su lugar había nuevos sonidos. La voz de Mateo leyendo, el suave tarareo de la música en la cocina y las risas provenientes de habitaciones llenas de vida. El pasado no se olvidó, pero ya no los definía. Sofía ya no era solo la cuidadora que llegó en un momento de dolor. Ahora era su madre de nombre, de rol y de corazón. Alejandro también había cambiado. Aprendió a amar de una nueva manera, soltando el control y encontrando alegría en observar desde un lado en lugar de liderar. Y Mateo, una vez un niño callado, que no podía expresar sus sentimientos, ahora se paraba en escenarios. Compartía su historia y usaba su voz con orgullo. Esa noche, mientras la casa volvía a quedar en silencio, no era el silencio pesado y vacío de años atrás. Era pacífico, lleno de significado. No había necesidad de nada más. El silencio pertenecía al pasado. Ahora había amor, y lo que es más importante, había voz.